Me gozo en el Señor porque el Señor es bueno. Dile al que está a tu lado, el Señor es bueno. Amén. Y el Señor siempre tiene cosas maravillosas para usted y para mí. Amén. Y entonces, en esta mañana, quiero que le digas a la persona que está a tu lado, no me molestes. El Señor me va a revelar algo hoy. Amén. Bueno, vamos a la palabra en Nehemías, capítulo 14, versículo del 13 al 14. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, la palabra de hoy se llama No Más Eminem. Y de pronto muchos se imaginaron muchas cosas, me empezaron a llamar, me empezaron a preguntar, ¿y qué significa? Yo les dije, bueno, tienen que esperar hasta el domingo. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos dice la palabra? Vemos aquí en la palabra que hay un hombre que se levanta. Hay un hombre que se levanta y va con el pueblo de Israel, se levanta y le comienza a decir al pueblo, mira, vamos a trabajar. Dile al que está a tu lado, vamos a trabajar. Vamos a construir. Amén. ¿Y qué pasa? En el contexto comienza en Nehemías capítulo 1, comienza que Nehemías le llevaron información de lo que estaba sucediendo en su pueblo, en su tierra. Y al igual que nosotros, cuando estamos en otros lugares y sabemos que algo en nuestra nación, algo en nuestro territorio está pasando, nos afecta, a Nehemías le afectó. Pero no solo eso, Nehemías se levantó y puso manos a la obra. Comenzó a orar y a ayunar y a pedirle al Señor que hiciera algo. Amén. Dile al que está a tu lado, pidió a Dios que hiciera algo. Amén. Y entonces este hombre comienza a orarle al Señor, y cuando comienza a orarle al Señor, el Señor le da una respuesta a través del rey. Y le da toda una comisión, le tienden la mano y Nehemías puede ir a su tierra, puede ir a ayudar. Amén. Cuando en estos momentos nosotros estamos viviendo una situación con nuestro pueblo vecino, nos duele lo que ellos están pasando. Amén. Y entonces es hora de que nosotros comencemos a hacer algo. Pero fíjate, de pronto no hacemos algo que es en nuestra propia casa, en nuestras propias vidas. ¿Cómo vamos a hacer algo fuera? Amén. Y el Señor nos está llamando. Y hay una palabra que este varón le decía al pueblo en el versículo 14. Les dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Amén. ¿Qué le está diciendo? Primero pelea por los tuyos. Amén. Porque muchas veces queremos conquistar y ser héroes en otras tierras y ser héroes en otros lugares cuando en nuestra propia casa no lo somos. Amén. Y entonces él está hablando aquí al pueblo de Israel. Cuando van a trabajar por lo suyo. Y entonces vemos aquí que Nehemías observó, analizó las partes débiles que había en la ciudad, lo que estaba débil, y lo fortaleció y puso a gente a trabajar en familias. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el Señor nos ha llamado, y este es un mes que es el mes de parejas, y el Señor nos ha llamado a trabajar por las familias, por las parejas, a trabajar por los nuestros. Y la iglesia está para eso. Nosotros estamos para construir en nuestros hogares. Amén. Para forjar, para pelear. Y hay muchas veces que no hemos comenzado la batalla y ya estamos dándonos látigo, pobrecito yo. Y no empezamos a trabajar en lo que el Señor nos está mostrando. Amén. Ojo con esto.
Y vemos aquí que este varón los puso por familias. Los puso a cada uno en aquella parte donde estaba en ruinas. Diga al que está a tu lado, en ruinas. Amén. Y de pronto alguno dirá, bueno, yo no tengo problema de esto. Yo todavía no estoy casado, yo no tengo nada que construir. De pronto alguno dice, está soltero. Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios nunca va vacía. Y ahí donde tú estás, tú eres un constructor. Amén. Tú eres un ingeniero del reino de Dios. Amén. Y estás llamado para construir, para avanzar. Y a donde tú vayas, tú tienes que ser de bendición. Amén. Y vemos en Nehemías capítulo 4, versículo 15 y 17. ¿Qué nos dice? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Entonces vemos aquí algo. Vemos que ellos fueron puestos por Nehemías ¿en qué? En turnos. Unos estaban en la mañana, otros estaban en la noche, pero estaban en turnos y estaban puestos ahí. Y dice que estaban ahí constantemente y que en una mano tenían la espada, tenían la lanza y con las otras trabajaban, estaban cuidando, vigilando. Pero muchas veces nos falta vigilar. Estamos a nuestro entorno y están sucediendo cosas y no nos damos cuenta, y el Espíritu Santo ya nos ha hablado, nos ha enseñado de disciplinas espirituales, nos ha ido enseñando de cómo cuidar nuestros hogares, nos ha ido enseñando de lo que es el ayuno, de lo que es la oración, todas estas cosas, pero muchas veces las engavetamos y las echamos hacia un lado y dejamos que vengan los problemas, y solamente cuando vienen los problemas acudimos al Dios bombero. Amén. Y entonces, ¿qué nos está llamando el Señor? A vigilar, a estar expectantes. En estos días estaba mirando un estudio en donde dicen que las mujeres en Israel es obligatorio que al terminar el colegio duren en el ejército 3 años. Ojo, 3 años. Todas las mujeres tienen que entrar al ejército 3 años. ¿Y por qué? Porque Israel es un país que siempre está en constante ataque. Y dice que las mujeres, así sean mayores, todas saben manejar un arma, todas saben cuidar su casa, porque en momentos de guerra todas tienen que estar preparadas. Ahora, ¿cuánto más los hombres? Antes de comenzar una carrera, antes de empezar una carrera estudiantil, ellos tienen que prepararse y tienen que estar dispuestos para la batalla. Ahora, mi pregunta es, iglesia, ¿estás preparada? ¿Estamos preparados para pelear por los nuestros? ¿Estamos preparados en el ámbito espiritual? Otra pregunta, iglesia, ¿estás preparada para construir? De pronto ya algunos construyeron, todo se vino abajo. De pronto dice, no tengo nada. Pero el Señor te dice, es tiempo de construir. Amén. Y cuando el Señor te dice, es tiempo de construir, prepárate. Amén. Pero vemos aquí que el Señor nos llama para construir, pero para construir es importante algo. Cuando vamos a construir, el terreno está sucio. Está lleno de escombros, está lleno de suciezas. Y es aquí donde el Señor nos llama a que nosotros limpiemos en nuestro territorio. Dile al que está a tu lado, limpia tu territorio. Y hemos enseñado aquí una parte muy importante, que es, ahora sí, lo que significa, machismo y matriarcado. Porque hemos enseñado esto, pero lo hemos echado hacia un lado. Lo seguimos dejando de lado porque no le hemos dado importancia. Y esta es una raíz importante por la que usted y yo venimos con raíces de iniquidad y muchas suciedades en nuestra vida que hoy se reflejan en nosotros.
Amén. Y se están reflejando y las estamos dando por desapercibidas. Las estamos ignorando. El Señor nos está mostrando cosas que están pasando en nuestra casa. Nos está mostrando los danger. Y nosotros estamos despalomados. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, mira, es hora de que vivas una experiencia. Vamos adelante. Y cuando vemos aquí esto, experiencia que es un hecho de haber sentido, conocido la presencia de algo y de alguien. Entonces, hoy en día estamos en la época de las experiencias. Tú vas, hoy lo que te venden es una experiencia en un restaurante, en un lugar, todo te venden una experiencia. Pero ¿qué experiencia tienes tú en tu casa? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú emocionalmente? ¿Cómo está tu situación en tu casa? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes para mostrarle a los demás? Ahora, si yo de pronto llamo a alguna persona aquí y le digo, dígame su experiencia con el Señor, ¿qué me dirás? ¿Qué sacamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo primero que sale? Entonces, es aquí cuando el Señor nos está llamando a que vivamos una experiencia con Él, pero una experiencia real, poniendo en práctica lo que Él nos enseña. Dile al que está a tu lado, hay que poner en práctica lo que aprendemos. Amén. Pero ¿qué pasa? Después de que yo comienzo a poner en práctica, voy a tener que, ¿seguimos? Una transformación. Hay mucha gente que no es transformada. Ojo, transformación es diferente. Cuando nosotros vemos la metamorfosis, cuando vemos el gusanito y vemos cómo primero era un capullito, después un gusanito, después vemos cómo se transforma en una mariposa, vemos que hay una transformación, pero hay muchos de nosotros que no pasamos por esa experiencia, que no la vivimos porque nos volvemos religiosos, porque nos acostumbramos. Y porque estamos en un lugar y venimos al lugar, pero no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Porque queremos vivir a lo Frank Sinatra. Yo soy cristiano a mi manera. Yo tomo lo bueno, desecho lo malo. Lo que me gustó, lo pongo en práctica. Me gustan las alabanzas, qué bonito. La hora de alabanza, qué bueno. Pero cuando la pastora se pone allá de rejo, ni quien la aguante. Transformación. El Señor nos quiere transformar. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo seamos ¿qué? A la imagen de Cristo. No a la imagen de los youtubers, no a la imagen de los mejores predicadores, no a la imagen, no, yo no le voy a meter, no, a la imagen de Cristo. Su modelo a seguir es Cristo. No, ni siquiera los pastores, Cristo. Amén. Usted tiene que poner sus ojos en Cristo. Cuando usted pone sus ojos en Él, usted no va a estar mirando los problemas y las circunstancias de los demás. Cuenta una historia que había una persona que llega donde un pastor y le dice al pastor, pastor, estoy cansado de esta iglesia y me voy a ir. Dice, sí, qué bueno. ¿A usted no le preocupa que yo me vaya? No me preocupa. ¿Y por qué no le preocupa? Le digo, mira, pero antes de que te vayas quiero que hagas algo. Mira, yo necesito, aquí tengo esta vela, yo necesito por favor que vayas recorriendo toda la iglesia con esta vela y que no se te apague. Y así lo hace. Comienza a recorrer la vela y en medio que recorría la vela, unos hermanos se levantaron, otros hacían bulla, otros hacían diferentes situaciones. Y después, cuando ya él se acerca al pastor con la vela, procurando que no se le apagara, y le dice, ¿te diste cuenta ya, la hermanita que casi te mete el pie? No me di cuenta. ¿Te diste cuenta de aquel que te hizo mofa? No me di cuenta. ¿Te diste cuenta de aquel que estaba pellizcando al otro? No me di cuenta. ¿Y por qué no te diste cuenta de nada? No, porque estaba pendiente que no se me apagara la vela. Y eso es lo que tú y yo tenemos que venir a hacer aquí, que no se apague mi fuego. Venimos a estar pendientes muchas veces del uno, del otro, qué dijo el otro, qué le pasó al otro. No, usted viene aquí a buscar del Señor. Usted viene aquí a que el Señor lo transforme.
Usted tiene aquí a buscar una respuesta directa de Dios, no de los pastores. Nosotros no hacemos milagros, los hace el Señor. Amén. Entonces, cuando usted y yo estamos pendientes de que mi fuego no se apague, voy a ser transformado. ¿Seguimos? Entonces, vemos que nos dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando yo dejo que Dios me transforme, yo me entrego a Él. Yo dejo que Él trabaje en mi vida. Me entrego como un sacrificio. No le estoy diciendo al Señor, sabes que Señor, te entrego el área de las finanzas, pero el área de mi vida sexual no. O te entrego esta parte de mi vida, pero mis estudios no. O te entrego esto. No. Yo me entrego. ¿Por qué? Porque sé que Él va a trabajar en mí. Y que algo grande va a hacer. Entonces soy un sacrificio agradable que el Señor va a moldear. Entonces no es a mi manera, es a la manera del Señor. Amén. ¿Seguimos? Y entonces, cuando hablamos de matrimonio, hablamos de un pacto y vemos que es la ofrenda de amor que hace Dios al hombre, invitándolo a convertirse en su posición exclusiva, perpetua. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el mejor reflejo humano de este pacto. ¿Qué vemos? El Señor reflejó aquí en la tierra a través del matrimonio la relación que Él tiene con usted y conmigo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hacemos un pacto con Él. Somos uno en Él. Y entonces usted y yo, ¿a quién tenemos que modelar? Al Señor. Amén. ¿A quién me tengo que parecer yo? Al Señor. Entonces Dios me invita, Dios me está mostrando a que sea uno con Él. Y cuando yo soy uno con Él, reflejo el amor de Dios. Por eso es que es necesario que usted y yo le pidamos diariamente al Señor: Señor, dame de tu amor. Ese amor que necesito para rodearme con las personas, para sociabilizar con los que están a mi lado. Porque si es en mi carne, me bajo de la cruz y doy con ella. Pero si es en tu amor, voy a tener misericordia. Si es en tu amor, no voy a hablar mal del prójimo. Radio Bemba no se me suelta. ¿Por qué? Porque estoy en tu amor. Amén. Si es en tu amor, voy a ver a los demás como tú los ves. No voy a ver su falta. Voy a ver cuánto necesitan de ti. Y voy a orar por ellos. Amén. Entonces, todas estas cosas se van mostrando en que van saliendo en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor trabaje. ¿Seguimos? En Efesios 5:31 que nos dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande en este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, que somos uno en Cristo. ¿Seguimos? Y entonces, ¿qué vemos? El matrimonio es mucho más que una fuente de amor. Vemos que es satisfacer los deseos de la carne, pero que vamos a estar bajo la bendición de Dios. Ojo, vemos también que hay gozo, hay multiplicación. Vamos a ver que somos santificados y vamos a ver que nos tornamos uno en Cristo. Amén. Entonces, que este pacto que tenemos establecido con el Señor mediante la bendición del matrimonio, vamos a ver que va a dar ¿qué? Fruto. Cada uno de los hijos que están a su lado, cada una de las personas que están a su lado han sido fruto de una intimidad. ¿Cierto? Dios quiere que tú y yo tengamos frutos. Y muchas veces nos estancamos y somos infértiles porque no hay intimidad con el Señor. Queremos dar fruto, tenemos que tener intimidad con Dios. Amén. La intimidad con Dios es necesaria. Cuando yo comienzo a hablarle a otras personas del Señor, los demás van a ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso es lo que va a dar fruto.
Amén. Y si en este momento usted se siente que ha sido una matriz estéril y de pronto usted dice, Señor, yo le hablo a las personas y no me escuchan y las invito y no vienen, póngase a cuentas y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser una matriz que dé fruto. Y ayúdame a modelar a Cristo, pero sabe que tiene que tener intimidad. Es necesario. La intimidad trae fruto. Amén. Amén. Cuando usted y yo, imagínese usted colocado un hombre y una mujer a esta distancia. Cada noche el hombre y la mujer a esta distancia podrán, a los 2 años siguen en lo mismo, ¿podrán tener hijos? Muchas veces esa es la distancia que tenemos con el Señor. ¿Queremos hijos espirituales? ¿Queremos bendición? ¿Queremos que se multiplique la iglesia? ¿Queremos fruto en nuestras vidas? Comencemos a trabajar en el reino de Dios y veamos el fruto. Amén. Y seguimos. Entonces, vemos aquí, todos heredamos un modelo cultural egoísta. El amor y la autoridad entre ellos. El machismo, el privilegio indebido de abuso de autoridad. Y el matriarcado, la manipulación y control emocional. Entonces, todo esto hemos venido contaminados con el machismo y con el matriarcado. Amén. Y cuando nos damos cuenta de esto, ¿qué estamos viendo? Dios quiere romper esto en nuestras vidas. ¿Seguimos? Entonces, tanto el machismo como el matriarcado rompen el orden familiar establecido por Dios. Producen hombres débiles y mujeres fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos hombres venimos de una cultura en donde fuimos conquistados. Fuimos conquistados porque cuando fuimos conquistados vinieron muchos ladrones, vinieron muchas personas, conquistadores, pero todos ellos vinieron solos, no vinieron con sus esposas. ¿Y qué pasó? Empezaron a tener relaciones con las que estaban aquí, con las indias, con las niñas, con todo esto. Y hubo una promiscuidad. Y toda esta promiscuidad de nuestra cultura latina se ve reflejada. Y después, ya después que se establecieron aquí, mucho tiempo después fue que los conquistadores trajeron a sus esposas y a sus hijos. Y muchos ya tenían hijos aquí y pasaban como si nada. A las mujeres, las esposas tenían que hacer como que no había pasado nada. Pero eran hijos. Bastardos, pero hijos. Amén. Y entonces es aquí cuando tenemos que la sociedad nos ha impuesto a disimular muchas cosas y nos hemos acostumbrado a eso. Y en nuestra cultura muchas veces nos damos cuenta que aún en la casa cometemos errores, le damos privilegio al varón y a las hijas no. El hombre de pronto no mueve un plato, no hace nada y de pronto las hijas son las que tienen que hacer y de pronto fue así como nos criaron. Pero es aquí donde usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, en mi casa se rompe el machismo. Porque en mi casa todos por igual. Y tenemos que hacerlo en nuestro hogar. Y de pronto venimos con una cultura que fuimos educados así. Pero ya es hora de que hagamos la diferencia. Amén. Tenemos que entender que tanto yo tengo que valorar al varón como a la mujer. Y tengo que darle el mismo lugar a la hija del vecino como a la hija mía, porque muchas veces mido con 1 metro de 90 centímetros a la hija del vecino, pero para la mía le doy un largo de 150. A la mía es error, la mía es susceptible, la mía es esto. Ah, pero esa es tremendísima. Ojo, tenemos que empezar a actuar de acuerdo a lo que nos dice la palabra, para que demos fruto, para que tengamos una relación con Dios. Acuérdense, muchas veces nuestras oraciones hacen estorbo y no sabemos por qué. Amén. Entonces, el error que ha cometido la iglesia muchas veces es que no hemos estado en cuenta de esto. Vamos, seguimos. No hemos tenido en cuenta esta parte. Y es hora de que nosotros como iglesia rompamos con estas raíces. Es hora de que nosotros como iglesia le demos el valor a estas raíces. Amén. Y que yo entienda también que como varón, mi hija
va a forjar un hogar y mi hija va a ser de bendición, pero que también mi hijo tiene que cuidar a la hija ajena. Porque muchas veces, yo cuido a mi hija, pero al hijo no. Muchas veces yo he oído a mamás que dicen, yo dejo a mi hijo como perro suelto, allá la que caiga. No, yo tengo que decirle a mi hijo, mira, estás con esta persona, cuídala, respétala. Porque esta persona es la hija de alguien, pero también es la hija de Dios. Y merece respeto. Amén. Entonces, es aquí cuando usted y yo tenemos que romper con estas cosas en nuestra vida. Y tenemos que darle valor a los que están a nuestro lado. No poner por debajo al que está en nuestra casa, al que está en nuestro entorno, y darle a cada uno el lugar de acuerdo a Cristo Jesús, como Él nos los ha dado a usted y a mí. Amén. Seguimos. El machismo es fruto de la caída y hay un machismo universal observable en la mayoría de las culturas, pero hay una expresión particular en la nuestra. No es una conducta personal heredada o adquirida, sino que se exhibe unas raíces de pecado muy profundas, dañinas, y se le disfrazan con las costumbres culturales y aceptables. Y esa cultura de pronto que la volvemos aceptable, ¿qué pasa? Estamos aceptando muchas veces, no, el hombre puede hacer lo que le dé la gana. No, pero la mujer no. No, tanto el hombre como la mujer se tienen que guardar. Tanto el hombre como la mujer merecen respeto. Amén. Entonces, de aquí en adelante, nosotros como iglesia no podemos permitir eso. Ni en nuestros hijos, ni en nuestro entorno. Y tenemos que enseñarle a los que están a nuestro alrededor ese respeto. Eso no es cultural. La mujer merece respeto. Y hoy en día en Latinoamérica hemos tenido muchos problemas por eso. Y ha habido una distorsión de lo que es la mujer por causa de estos atropellos. Pero ya es hora de que nosotros rompamos con esta parte del machismo, pero seguimos adelante. Y el matriarcado es un régimen gobernado implícitamente por los deseos de una madre. Ojo con esto. Porque en algún momento fuimos oprimidas o hemos sido oprimidas o no se nos ha dado voz en el hogar. Muchas veces tendemos a manipular a los hijos. Y ojo con esto, porque empezamos a manipular las emociones de nuestros hijos y tenemos que tener sabiduría. Cuando usted y yo le hablemos a nuestros hijos, tenemos que aprender a hablarle por medio de la palabra, no por medio de nuestras emociones, sino a través de la palabra de Dios, que es muy diferente. Amén. Y cuando usted y yo empezamos a hablarle a nuestros hijos a través de la palabra de Dios, cosas diferentes van a pasar. ¿Seguimos? Esta es la maternidad según el Señor. Es un noble llamado a la mujer, es un sacerdocio exclusivo para ella. Es bien llamado maternidad, involucra la más grande sacrificio que puede hacer un ser humano por otro. Uno que invierte, arriesga, sacrifica su propia vida para gestar, dar a luz a otro ser humano, a Dios, para su gloria, honra, amor y servicio. Ojo, ¿es para quién? Para el Señor. Pero en nuestra cultura nos hemos educado, es que tengo que tener hijos para que me cuiden cuando yo esté viejo. Sí, nos estamos riendo, pero es la verdad. Entonces le estamos colocando unas cargas a los hijos emocionales desde ya. No, usted y yo tenemos que educarlos para el Señor. Si yo los educo para el Señor, mis hijos van a honrar a Dios, van a honrar a sus padres y van a respetar. Es una cadena. Amén. Pero si yo los voy a criar porque es que ellos son los que tienen que hacer por mí cuando yo esté vieja. No, eso no es así. No manipulemos las emociones ni les ponemos cargas a ellos. Amén. Y tenemos que pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos lleve más allá. Y que no seamos manipuladores. Ojo, el machismo también nos lleva a ver que muchas veces nosotras como madres
consideramos que nuestros hijos son más que la hija del otro. Cuando ellos se casan, recuerde, usted tiene una hija en su hogar. Adquirió una hija. Y tiene que bendecirla. Y tiene que enseñarla o guiarla si le pide ayuda, porque ella va a tener que cometer sus propios errores. Por eso es que la palabra dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Usted y yo soy mamá, no podemos estar metiendo las narices donde no se nos llama. Amén. Yo sé que no gusta mucho, pero amén. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Si yo veo que algo está mal, yo oro desde aquí, Señor, dale la sabiduría a ellos que organicen sus cosas y sea tu presencia en su hogar. Pero yo no puedo meterme allá, porque ellos son una familia. Ya, yo estoy fuera de ese núcleo y tengo que respetarlo. Entonces, muchas veces el hijo se trae a la mamá o al revés. Sí, y van a haber circunstancias, pero por causa económica vamos a vivir con ellos, pero tenemos que tener unos límites. Y tenemos que saber decirle a papá o a mamá, este es mi hogar, respétalo. No podemos pasar por encima de ellos. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener claro y hay que romperlo. Hay que cortar ese ombligo espiritual que muchas veces tenemos y no nos deja avanzar. Yo veo que no hay muchos amenes, pero no importa, yo sigo hablando. Seguimos. La maternidad junto con la paternidad son un instrumento por excelencia para inculcar los valores y transmitir la cultura de generación en generación. Amén. Entonces, ¿qué valor le enseño yo a los míos? ¿Qué le enseño yo a los que están en mi casa? Eso es lo que yo voy a transmitir. Amén. Ellos van a dar fruto y ellos van a ser ejemplo de lo que yo soy. Entonces tenemos, ojo, somos el modelo más cercano que ellos tienen. Y así van a ser ellos. Amén. Seguimos. Sujeción. Cuando hablamos de sujeción, esta es una parte que le gusta mucho. Dicen, la mujer debe estar sujeta. Veamos lo que es sujeción. Dice, amar a Dios a través de la obediencia a Él. Y por obediencia a Él, acatar las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros para nuestro. Dice, para nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi esposo me está tratando mal, ¿qué está pasando ahí? ¿Está haciendo bien? Ojo, tenemos que aprender esto. Yo me sujeto, pero el varón tiene que sujetarse a Dios. Tiene que sujetarse a Cristo. Y trata a la mujer como vaso más frágil. Ojo, el hombre es frágil porque dice tratar a la mujer como vaso más. Entonces el hombre es frágil. Entonces cuando usted y yo tenemos esto en cuenta, el matrimonio va a ir funcionando. ¿Seguimos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces yo tengo que aprender a sujetarme al Señor, pero también tengo que aprender a sujetarme a las autoridades. Y muchas veces nosotros no le inculcamos eso a nuestros hijos. Y de pronto, bueno, aquí hay un policía y muchas veces, y gloria a Dios por el hermanito, muchas veces nosotros no le inculcamos eso a nuestros hijos, que respeten las autoridades. Y las irrespetamos. Y entonces, ¿qué decimos? No, los policías o de los políticos. Y empezamos a hablar de todos ellos. Tenemos que decirle a nuestros hijos, son autoridades y hay que respetarlas. Amén. Y cómo nos comportamos nosotros también cuando estamos enfrente de una autoridad. ¿Quiénes somos? Entonces, ojo con esto, hay que enseñarlo. ¿Seguimos? Génesis 3:16b nos dice, y tu deseo será para tu marido y él se señoreará en ti. Entonces, muchas veces cogemos este texto, lo sacamos del contexto y lo volvemos un pretexto para oprimir. Ojo. Es el complemento mutuo perfecto, físico, mental, emocional y espiritual. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que tener en cuenta que el esposo va a ser ¿qué? Un complemento
mutuo, perfecto, físico, mental y emocional y espiritual. No está para oprimir, no está para dañar, está para cuidar. Amén. Y entonces vamos avanzando. Lo que se debe entender, el matriarcado se inspira que en un espíritu de control, que es la herramienta del maligno. Está por tanto relacionado con la brujería, que es deseo de controlar a otro utilizando el poder prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo oprimo, cuando yo manipulo las emociones de la gente, estoy operando bajo espíritu de brujería. Ay, pastora, pero qué exageración, ¿quién dijo? Ni que yo estuviera haciendo conjuros, ni que estuviera haciendo aguas raras, ni nada de esas cosas. Sí. Empezamos a actuar de esa forma. Ojo con la manipulación, tanto hombres como mujeres. No manipulemos las emociones de otros. Yo tenía a mi abuela cuando de pronto nos veía muy cariñosas con ella. Ella nos decía: cepillo viejo muere sin pelo. ¿Qué quieres? Y yo no sé en su casa, pero yo lo he visto. Tenemos que aprender a no manipular a las personas. Seamos uno solo. Tratemos a las personas como quiero que me traten. Si yo quiero que me traten bien, yo trato bien. Amén. No tengo que estar cepillando nada más cuando necesito algo. Ay, hermanita, qué bonita, qué simpática, te vi hoy. Ay, hermanita, ¿será que me puedes cubrir en el turno? Porque sí, pasa hasta en las mejores familias. No, aquí no pasa. Aquí no pasa. Aquí no pasa. Ojo con eso, no manipulemos. Usted quiere recibir, cosechar, siembre. Usted quiere ser bendecido, bendiga. Usted quiere ser amado, ame. Pero muchas veces queremos recoger donde no hemos sembrado. Amén. ¿Seguimos? El matriarcado nace de una cultura machista, es el complemento del machismo, es aprovecharse de la oportunidad injusta a una solución malsana a una situación opresiva. Amén. La mujer se acostumbró en muchos entornos a ser oprimida. ¿Y qué pasa? Cuando se vio oprimida, empezó a utilizar a los que estaban por debajo de ella para manipular, para tener control. Usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guarde de esos espíritus de manipulación, porque no podemos estar oprimiendo a los nuestros, a los que están a nuestro alrededor. Tenemos que aprender que Dios es bueno y tenemos que aprender que tengo que actuar en la justicia de Dios y en la palabra de Dios. Amén. Y no voy a manipular a los que están a mi lado. Entonces muchas veces manipulamos a nuestros hijos. De pronto algunos son como más susceptibles, escuchan más a la mamá, otros de pronto son más distantes. Entonces cojo y me embolsillo a uno y lo manipulo para que esté haciendo lo que yo quiero. No, ojo con esto. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve más allá para entender en la sabiduría que me está enseñando. Amén. ¿Qué quiere Él que yo haga en mi vida? Quiero que salgamos de esta parte y vamos al contexto ahora. Cuando hablamos de construir, seguimos con Nehemías. Suspendemos esta parte de las diapositivas y vamos a construir. Cuando Nehemías nos está hablando de construir, ¿qué vamos a hacer? Número 1, construir en amor. Amén. Cuando yo construyo en amor, tengo que entender algo. Tengo que aprender a usar la palabra de Dios como filtro. Tengo que tener reglas de diálogos establecidas. Y tengo que buscar consejos saludables. Amén. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Usar la palabra de Dios como filtro. Anoten, los que anotan citas bíblicas, no la vamos a leer ahora. Proverbios 23:12 y Proverbios 15:1. Vemos que como humanos, nosotros queremos tener el control de todos. Pero tengo que aprender algo, a usar la palabra del Señor. Hermano Mario, ¿me hace un favor? ¿Me pasa esta silla y la ponemos aquí un momentico?
Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Los hermanos están discutiendo, pero Dios es soberano y está en todas partes. Ahora, Jesús está aquí. ¿Qué se dicen? Recuerda algo, en tu hogar siempre va a estar Jesús. Cuando tú gritas a tu esposa o a tu esposo, cuando tú lo maltratas o la maltratas, Él está viendo. Él está ahí. Siempre que vayas a discutir, recuerda la silla. Dios está ahí. Dios está ahí. Él está viendo lo que tú le dices a ella y lo que ella te dice a ti. Tienes que tener un límite y es la palabra de Dios. El Señor va a estar y va a escuchar todo lo que tú dices. Pero también, ojo, hay un enemigo que está escuchando. Toda palabra de maldición que tú le digas a tu esposa o a tu esposo, Él la va a coger para ponerla a funcionar, para dañar el hogar. Amén. Pues gracias, perdonen que los haya usado. Sí, recuerda, la palabra de Dios es importante. No es solo que la leamos, sino que la coloquemos en práctica. No es solo decir Dios está en todas partes, es que Dios está en mi casa, Dios está en lo íntimo, Dios está cuando estoy discutiendo. Y si yo tengo presente eso, no voy a dañar y no voy a herir a la otra persona. Número 2, tengo que tener reglas de diálogo. Entonces, voy a estar, ¿qué voy a hacer? Voy a amar, a valorar. Hable con su pareja y hagan una lista. Y comprométase a amar, a valorar y a respetarla. A escuchar el uno al otro. A afirmar y a alentar, a animarlo. A resolver los conflictos perdonando. Amén. A conocer que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y cuando yo comienzo a hacer una lista como pareja, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarnos, vamos a respetarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si usted y yo lo ponemos como límite, ojo, no nos vamos a salir de los límites. ¿Qué pasan en las playas? Ponen unas boyas y ponen unas cuestiones, unos letreros que dicen lo que está pasando, cómo está la marea, mar peligroso, mar profundo a tantos metros, y hay unas señales. Si usted las irrespeta, ¿qué pasa? Así pasa con nuestros matrimonios. Entonces pongamos unos límites. ¿Qué no me gusta? ¿Qué me gusta? Y cuando tú me ves así, ayúdame en esto. Y empiecen a colocar unas líneas, unos diálogos, a tenerlos claros. Número 3, buscar consejos saludables. Y con esto les voy con un testimonio. Una mujer había conocido del Señor en poco tiempo, tenía poco tiempo de conocer al Señor. Y su esposo era un hombre que se emborrachaba, se embriagaba mucho. Y aparte de eso era un hombre muy mujeriego. Determinado día se va y la deja con sus niños, y entonces ella va donde sus pastores y le dice: pastor, necesito que me ayuden, mi esposo me dejó, estoy escuchando dos voces, una la de mis vecinas chismosas que me están diciendo que me divorcie, me separe, que ya no pierda más el tiempo con ese tipo, y otra que el Señor me está diciendo que sea fiel a Él, que Él va a restaurar mi matrimonio. Y entonces el pastor le dijo: bueno, ¿cuál voz quieres escuchar? No, pastor, yo vengo para que usted me diga. Y dijo: yo, si fuera tú, escucharía la de Dios, porque si Él ya te dio una promesa, Él la va a cumplir, pero la decisión es tuya. Y así fue. Esta mujer pasó un tiempo, pasaron 3 años. 3 años, esta mujer oraba de día y de noche por esta. Y cuando a esta mujer la entrevista y dice: ¿usted esperó 3 años? Y dice: sí, esperé 3 años. Porque si él hubiera vuelto al día siguiente, yo hubiera sido la misma. El Señor tuvo que trabajar en mí, forjar su carácter en mí y hacer en mí una mujer diferente. Y a los 3 años, cuando él volvió humillado, llorando y diciéndome que desde el primer momento que se fue, no le fue bien. Y me pidió perdón y me dijo: ¿qué estaban haciendo? ¿Y qué habían hecho en mí? Porque yo era una mujer diferente. Hoy en día tengo mi hogar, tengo mis hijos, todos mis hijos sirven al Señor, mi esposo sirve al Señor. Y el hijo de esta mujer
después de esta reconciliación que tuvieron, es un salmista a nivel mundial. ¿Sabes? Escucha consejos de Dios. Ojo, no te vayas por los consejos que te dan los que estén por ahí, que no han pasado proceso ni han visto la gloria de Dios en su vida. Amén. Y comenzamos. Cuando tú y yo tenemos esto claro, el Señor comienza a hacer cosas grandes. Escucha al Señor. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, iglesia. Y vamos a decirle al Señor aquí: Señor, aquí estoy, Señor. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que aceptes al Señor. De pronto no sé qué está pasando en tu familia, no sé qué está pasando en tu sitio de trabajo, escuela, universidad. Pero déjame decirte algo, hay un Dios que escucha. Hay un Dios que interviene en las relaciones, no solo de matrimonio, sino en las relaciones en nuestro entorno. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida. Si hoy tú quieres incluir a Dios en la ecuación de tu vida, haz conmigo esta oración. Dile: Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, me perdones. Te acepto como mi Dios, como mi Salvador. Cámbiame, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a permanecer en ti y a ser constante. Ayúdame a amarte como tú me amas. Y ayúdame a ser fiel como tú eres fiel. Y te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has escuchado esta oración, si has hecho esta oración, déjame decirte que hay fiesta en el cielo. Y a ti, iglesia, te llamo en esta hora. Tenemos que romper ese no más Eminem, no más machismo, no más matriarcado. Vamos a empezar a usar las disciplinas del Señor. Vamos a renunciar a todas estas raíces que nos han contaminado. Y si gustas, pasa al altar. Y vamos a ir rompiendo con esto en nuestras vidas. Decirle: Padre, aquí estoy. En esta hora me presento delante de ti. Presento delante de ti mis actitudes machistas, mis actitudes feministas, Señor. Hoy las presento, todo orgullo, toda arrogancia, toda autosuficiencia por ser hombre, por ser mujer, Señor. Hoy las presento delante de ti, Señor. Padre, hoy pido audiencia ante el juez justo, ante el juez misericordioso. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor. Pido perdón por todas esas raíces de matriarcado, Señor, y de machismo que han venido en mi línea de sangre. Pido perdón por todas mis acciones machistas, Señor, y de matriarcado que han habido, Señor, en la vida, Señor, de mis hijos, que los he afectado, Señor. Y por las personas que he afectado con mis actitudes, pido perdón, me declaro culpable en el nombre de Jesús, Señor. Te pido perdón, Señor, en esta hora. Y te ruego, Señor, en esta hora, que me bendigas y que bendigas a aquellos que dañé de manera directa o indirecta. Te pido que bendigas a aquellos que dañaron mis antepasados, a su familia, a su descendencia, donde estén, Señor. Te pido que las bendigas. Si nuestros padres, Señor, tuvieron hijos por la calle, Señor. Si nuestras madres dañaron a otras mujeres, a otras personas. Señor, si se habló mal de alguien, Señor, hoy te pido perdón por esas actitudes, Señor, machistas, Señor, y matriarcales en nuestra línea de sangre. Renuncio a todas estas raíces en mi vida. Renuncio, Señor, y te pido que las arranques, Señor. Y que nos llenes de tu Espíritu Santo para modelar a Cristo, para modelarte a ti, Señor. Señor, y ahora en esta hora te pido que hagas de mí un constructor, Señor. Ayúdame a construir en amor. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Ayúdame a establecer los límites de tu palabra, Señor. Que siempre la tenga presente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame a establecer diálogos, Señor, y a impulsar a los que están a mi lado, a animarlos, a bendecirlos, a consolarlos, a mis hijos, a mis hermanos, a las personas que me rodean. Que de mi boca salga palabra de bendición, edificación, crecimiento, que sea constructor para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor.
Y te pido que me ayudes, Señor, en esta hora, Padre Celestial, a ser, Señor, instrumento de bendición, Señor. A amar, a construir en amor, Señor, y a escuchar las voces que vienen directas de ti. Cierra mis oídos a las voces necias y ábrelos, Señor, a la voz que viene del amor, que viene de tu corazón, para bendecir y edificar en otros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y lo que harás en mi vida y en la vida de los míos. Gracias, Señor, porque sembraré, Señor, en amor y recogeré semilla buena, remecida y rebosante. En el nombre de Jesús. Ahora ahí donde estás, preséntale al Señor tus cargas. Dile, Señor, aquí estoy. Te presento esta semana, te presento todas las actividades que tengo. Renuncio a toda ansiedad, toda opresión física, mental, espiritual. Señor, hoy recibo un milagro de tu mano, Señor. Señor, hoy me dejaré sorprender y esta semana será una semana, Señor, de sorpresas positivas a mi favor, de bendiciones reales. Y te doy gracias porque tú estás a mi favor. Tú estás trabajando a favor de mí, de mi familia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor los continúe bendiciendo. Salúdense unos a otros. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre vosotros.